35 años. Cuando entró a la consulta, lo primero que pensé fue, lo logró todo. Carrera sólida, reconocimiento profesional, vínculos sociales activos, viajes, autonomía económica. Y relató con un dejo de cansancio que su vida, vista desde afuera, parecía completa y marcada por el éxito. Pero después, casi que susurrando, dijo que no había podido encontrar a la persona con la cual formar la familia que imaginó desde siempre. Y que no sabía qué hacer con esa sensación de vacío y con la incertidumbre que eso generaba en medio de sus seguridades. Había tenido varias parejas, relaciones correctas, posibles, aceptables, personas con las que podría haber armado algo, pero algo no ocurría. No hubo revolución, dijo. Y me contó que nunca sintió con nadie ese encuentro revelador que te transforma para siempre. Y que a esta edad empezaba a cuestionarse a sí misma si era demasiado exigente o demasiado fiel a lo que ni siquiera sabía si existía. Esta escena condensa una de las tensiones más silenciosas y más dolorosas de la vida alrededor de los 30. Haber alcanzado los logros socialmente valorados y, sin embargo, sentir que algo esencial no sucedió. Bienvenidas y bienvenidos a Habitar la Salud Mental, esta primera temporada de Trama Psicológica, ese espacio para encontrarnos, abrir preguntas y entender un poco más lo que nos pasa. Soy Aurora Lucero, psicóloga clínica, docente e investigadora. Hoy vamos a hablar de esta etapa tan particular de la adultez, donde los proyectos empiezan a confrontarse con el tiempo y donde el amor deja de ser promesa para volverse pregunta. Vivimos en una cultura que mide el éxito con bastante claridad. Formación, trabajo, estabilidad, visibilidad. Pero cuando se trata del amor, el mandato es más ambiguo y más cruel. Por un lado, se espera que el amor sea intenso, único, transformador. Por otro, se espera que no demore demasiado, que llegue a tiempo para formar pareja, familia, proyecto. Y cuando eso no ocurre, la pregunta se vuelve íntima y punzante. ¿Fallé yo o estoy esperando algo imposible? Andu Furmantel escribió con una lucidez conmovedora sobre esto. Para ella, el amor verdadero implica siempre un riesgo, no un riesgo romántico ingenuo, sino el riesgo de dejar caer las defensas, de no saber quién se será después, de no poder garantizar el resultado. Y ese riesgo no es fácilmente compatible con una cultura del control, del cálculo, de la previsibilidad. En la clínica aparece cada vez con más frecuencia esta escena. Personas que podrían formar pareja, que podrían tener hijos, que podrían armar la vida, pero sienten que hacerlo sin haber atravesado una experiencia amorosa profunda y reveladora implica una especie de traición subjetiva. Y al mismo tiempo aparece la presión del tiempo, el reloj biológico, el reloj social, el miedo a quedarse afuera. Algunas personas, frente a esta tensión, toman una decisión que merece ser pensada con cuidado.
formar familia sin haber llegado a esa revolución transformadora, a ese acontecimiento tan contingente, porque es lo que corresponde, porque después es tarde, porque en algún momento algo se va a acomodar. No hay una única lectura posible de esto. No se trata de juzgar, pero sí de pensar, porque cuando una elección vital se hace solo como cumplimiento de un logro social, el deseo suele pasar factura más adelante. Dufourmentel advertía algo muy potente. Cuando el deseo es sistemáticamente domesticado en nombre de la seguridad, no desaparece, se desplaza, se apaga o retorna como tristeza, irritabilidad, vacío, desencanto. El problema no es no haber encontrado el amor ideal. El problema es haber dejado de escucharse para cumplir. Y aquí aparece un duelo propio de los 30. El duelo por la fantasía de que todo iba a darse de manera armónica, en el tiempo justo, con las personas correctas. Aceptar que la vida no responde a ese ideal es doloroso, pero también puede ser profundamente liberador. No todos los amores intensos son posibles ni vivibles. No todas las revoluciones conducen a una vida habitable. Y no toda estabilidad sin pasión es una condena. Pero hay una diferencia clínica importante entre elegir conscientemente una forma de vida y resignarse por miedo al vacío. La salud mental en esta etapa implica poder sostener esa pregunta sin apurarse a cerrarla. Cuando la vida no responde a la linealidad esperada, algo se quiebra. Y es la promesa implícita de que si hacíamos todo bien, el deseo iba a llegar solo. Carrera, estabilidad, pareja, familia, como si el orden garantizara el sentido. Pero a veces no ocurre así. Y es ahí donde aparece una experiencia profundamente inquietante. La emergencia de otros deseos. Deseos que no estaban en el plan. Deseos que no encajan del todo. Deseos que llegan tarde o llegan distintos o llegan cuando ya hay mucho construido. Escucharlos no es sencillo, porque escuchar un deseo nuevo implica aceptar que algo del proyecto anterior no alcanzó. Y eso duele. El deseo verdadero siempre comporta un riesgo. El riesgo de no saber, el riesgo de perder una forma de vida conocida, el riesgo de decepcionar expectativas propias y ajenas. Cuando la linealidad se rompe, el sujeto suele intentar dos salidas defensivas. Una es negar el deseo, convencerse de que no importa, de que es inmaduro, de que ya es tarde, de que mejor no mover nada. La otra es actuarlo de manera impulsiva, rompiendo sin pensar, confundiendo riesgo con huida y deseo con decisiones que llevan a elegir lugares equivocados, para evitar encontrarnos con esa fuerza que se nos impone y nos saca de los lugares conocidos. Pero hay una tercera vía, mucho más compleja y mucho más
fértil. Y es escuchar el deseo sin actuarlo inmediatamente. Dejarlo decir algo. Preguntarse qué viene a señalar. Porque no todo deseo nuevo pide realización inmediata. Pero todo deseo nuevo pide reconocimiento. Escuchar otros deseos cuando la vida no salió como se esperaba no significa traicionar todo lo construido, significa releerlo. A veces el deseo no pide un volantazo total, sino un desplazamiento, un cambio de ritmo, una nueva inscripción del sentido. Otras veces sí pide decisiones más radicales, pero incluso ahí lo importante no es la ruptura, sino la responsabilidad subjetiva con la que se decide. Dufourmantel insistía en algo clave. El riesgo no es vivir el deseo. El verdadero riesgo es no vivirlo nunca y quedar atrapado en una vida correcta pero vacía. Acompañar a alguien en esta etapa no es empujarlo a conformarse ni idealizar un amor absoluto que tal vez no llegue. Es ayudarlo a discernir. ¿Qué deseo sigo esperando? ¿Qué temor me empuja a decidir rápido? ¿Estoy eligiendo o estoy cediendo? ¿Qué forma de amor sería posible para mí hoy con mi historia y mis límites? En los 30, este riesgo se vuelve especialmente delicado, porque ya no se trata de soñar con lo que podría ser, sino de decidir qué hacer con lo que es. Y aparecen preguntas difíciles. ¿Puedo alojar un deseo que no encaja en el ideal que tenía? ¿Puedo aceptar que mi vida no va a ser como la imaginé y aún así hacerla vivible? ¿Qué estoy dispuesto a perder para no perderme a mí? Dufourmantel decía que el deseo verdadero nunca es cómodo, pero tampoco destructivo. Desestabiliza, sí, pero abre vida. Estas preguntas no tienen respuestas rápidas, pero ignorarlas tiene un costo psíquico altísimo. La salud mental en esta etapa no consiste en garantizar felicidad, sino en sostener la verdad del propio deseo, aunque incomode, aunque obligue a reordenar, aunque no asegure resultados. Vivir sin linealidad no es vivir sin dirección. Es vivir con una dirección revisable, más honesta, menos obediente. El riesgo del deseo no promete éxito, promete algo más frágil y más valioso: sentido. Y a veces, cuando la vida no sigue la línea esperada, no es que haya fallado el camino, sino que está pidiendo ser reescrito. Quiero cerrar este episodio con algunas preguntas para quienes habitan o acompañan este tiempo vital. ¿Qué estoy dispuesto a arriesgar para no traicionarme? ¿Qué mandatos pesan más que mi deseo? ¿Qué tipo de amor busco? ¿Uno que tranquilice o uno que transforme? ¿Puedo aceptar que algunas preguntas no se responden con urgencia? La vida alrededor de los 30 no es una cuenta regresiva. Es un tiempo
de encuentro con una verdad. Un tiempo donde el deseo pide ser escuchado aunque incomode, aunque no encaje del todo, aunque obligue a soltar ideales. En el próximo episodio vamos a hablar de la mediana edad, cuando el deseo ya no mira tanto hacia lo que falta, sino hacia lo que fue, y hacia la pregunta por cómo seguir viviendo con lo que hay. Gracias por escuchar, gracias por animarte a pensar el amor sin consignas. Y gracias por no cerrar la pregunta solo para calmar el miedo. Nos encontramos en el próximo capítulo.